Vamos a leer la palabra en Mateo 11, 28. Dice así: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es todo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es importante descansar en Dios, porque hay momentos que uno se siente cargado y que tiene cargas que realmente no es bueno uno llevarlas, sino que las lleve el Señor. Y para eso necesitamos descansar. Y ese descanso no es un descanso físico, es un descanso espiritual. Y es sobrenatural. Te sobrepasa. Es sobrenatural. Sobre lo natural. Es un descanso interno. Quizás tú estás viviendo una situación que tú piensas que no tiene solución, pero descansar en Dios te va a dar las fuerzas para encontrar la salida. Es el descanso en Dios lo que activa las estrategias de Dios, lo que activa las puertas de Dios en tu vida. Ese descanso. Quizás estás como Pedro, que habían pescado toda la noche y no habían pescado nada. Escúchame en esta mañana. Escúchame. Quizás estás como Pedro, que había trabajado toda la noche y no había pescado nada. Y vino Jesús en un momento y dijo: lanza la red a la derecha. Y vino la bonanza. Es una cuestión de depender de Dios. Es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. De que tenga fe en Dios. En aquel que solamente no te salvó por gracia, sino que te va a dar la gracia para que sigas caminando. No sé cuántos me escucharon. No solo es la gracia que salva, es la gracia que sigue después, porque esa gracia es un descanso. Y ese descanso en Dios es lo que realmente te va a ayudar a depender de sus promesas. Yo no sé cuántos en esta mañana están recibiendo esta palabra, pero hay un descanso que te hace permanecer en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Que a pesar de que tú no veas algo, pero en ese descanso hay fe, hay esperanza, hay algo que Dios va a hacer, hay algo que Dios se está tramando. Y quizás en este momento no lo ves, pero en el descanso hay una provisión de Dios. Hay un descanso que da fe, que da gracia. Hace un tiempo me llamó una persona. Me escribió por el WhatsApp y me dio una palabra. Y me dijo: el Señor le dice que descanse, que el reposo viene de adentro, no de las circunstancias que están a su alrededor. Que mantenga su paz, porque solo Él puede hacer lo que más nadie puede. Yo me lo grabé de memoria. Pero hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual. Y en esa guerra espiritual, el enemigo no quiere que tú conozcas el descanso de Dios. Porque hay cosas que tienes que conocer en medio de la angustia, en medio aún del miedo. Conocer el descanso de Dios. Y yo estoy en esa lucha de encontrar el descanso no físico, sino espiritual. Porque hay luchas.
Hay problemas. Y solamente en ese descanso encontramos, mis hermanos, salidas. Quiero que vayamos a Isaías 30:15. Mira cómo dice. Dice así. Isaías 30:15. Porque así dice Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y confianza será vuestra fortaleza. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. En esa palabra hay una promesa de Dios. Y fíjate que habla de la quietud. Y nosotros no sabemos estar quietos. No sabemos quedarnos quietos un momento para escuchar la voz de Dios, para escuchar su voz, porque Dios habla. Pero cuando estamos muy agitados, estamos muy trabajados, muy cargados, la voz se apaga. Se necesita que estemos quietos. Y eso va a costar. Y eso es una guerra espiritual. Porque la tendencia es que no estemos quietos. Aunque hay momentos que hay que moverse y hay que hacer cosas. Pero hay momentos que tú necesitas un descanso dentro de ti. Descansar. No estoy hablando de vacaciones, porque a lo mejor una persona se va de vacaciones y necesita vacaciones de las vacaciones. Estoy hablando de un descanso interno. Vamos a Romanos 14:17. Todos atentos, mis hermanos, porque yo no predico largo. Yo no soy manga larga. En Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, escúchame, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En ese orden. Primero justicia, ¿por qué? Porque necesitas identidad. Necesitas la palabra. Si no tienes identidad en Cristo, el enemigo va a hacer que naufragues. Pero si tú tienes identidad, justicia, en este caso, verdades fundamentales de la palabra, fundamentos. Tú estás fundamentado en la palabra. Tienes hipostasis. ¿Qué es hipostasis? Es fe. En este caso es pararse bajo el fundamento de una palabra. La palabra fe en el original es pararse bajo el fundamento de una palabra. La justicia de Dios es que tú eres justificado delante de Dios. Tienes su justicia. Y esa justicia es la que te da la identidad. Y de esa justicia, como dice en Romanos 5:1, es que viene la paz. De la justicia de Dios en ti es que viene la paz. Dice: justificados pues por fe tenemos paz para con Dios. O sea, el primer fruto de la justicia de Dios en ti es la paz. Entonces, ¿en qué realmente deberemos concentrarnos nosotros? Primero, en tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios. Después, paz y gozo. Si no tenemos eso, hermano, estamos ponchados. Estamos ponchados. En ese orden, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si no lo tienes, el diablo te está robando por alguna parte. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana?
En el Salmo 23, 1 al 3, dice así: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Mira cómo aquí está el descanso. ¿Ve? ¿Dónde te va a hacer descansar? En lugares de delicados pastos. ¿Dónde está eso? Aquí. Aquí. Aquí están los delicados pastos del Señor. Está en un momento de angustia, en un momento difícil. La palabra de Dios te va a infundir la paz del Señor. Aquí está el pasto que nosotros necesitamos. La promesa en que necesitamos apoyarnos para poder descansar en Dios. En un momento difícil, Dios te puede dar una palabra y en esa palabra tú descansar en Dios. Es una promesa que Dios te da y tú tienes que estar atento a esa palabra que Dios te da, porque si no, mis hermanos, vamos a encontrarnos afanados, angustiados, ansiosos. Y es en el descanso de Dios que nosotros permanecemos en las promesas de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea que cuando no estoy junto a aguas de reposo, el Señor no me puede pastorear. Es cuando estoy descansando. Estoy hablando de un descanso interno. Estoy hablando de algo interno que solamente el Espíritu Santo te puede dar. Que solamente puedes encontrar en el Espíritu Santo. Entonces el Señor quiere pastorearnos, pero necesita que tú entres en su descanso. Porque si estás trabajado y cargado, ese trabajo y esa carga va a impedir el descanso de Dios. O sea, ese trabajo, ese afán, cuando habla de trabajo y carga, habla de afán y ansiedad. Va a impedir que el Señor tome la carga y te dé el descanso. Y es algo sobrenatural. No es natural, es sobrenatural. Y tenemos que experimentarlo, mis hermanos. Sobre todo en este tiempo difícil que nosotros nos tocó vivir. Cuando vivimos en un país donde las situaciones son extremadamente difíciles para nosotros que estamos aquí. Aunque si estuviéramos en otro lado, si no tenemos el descanso de Dios, también fuera muy difícil. En cualquier lugar donde estemos, si no tenemos el descanso de Dios, no hay manera, mis hermanos. Vamos a buscar Juan 6:10. Ya casi que estoy terminando. No todavía falta. Entonces dijo Jesús: hacer recostar la gente. Mira lo que hizo Jesús cuando iba a alimentar a su pueblo. Cuando iba a alimentar a la gente, los hizo recostar en la hierba. ¿No te llama la atención eso? Los hizo descansar. Es más, cuando un niño nace, descansa. ¿Sí o no? Nosotros nacemos como niños espirituales. Y lo primero que hacemos es descansar. ¿Sí o no? ¿Qué hace un bebé? Descansar. Come, descansa. Come, descansa. Claro, escúchame, después el bebé se sienta. ¿Sí o no? La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo.
Vamos a ver si me puedo parar de aquí. Si me puedo parar de aquí. Si puedo. Escúcheme. Después uno corre. Entonces se acuesta. Eso lo hacen los niños. Los niños primero están acostados. Después se sientan. Y después corren. La Biblia habla de correr la carrera. Pero para correr la carrera, primero tenemos que descansar y después sentarnos. No habla que la corras sin descansar en Dios y sin sentarte en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Entonces, por ejemplo, el otro día, mis hermanos, yo estaba, usted dirá, bueno, no, los pastores no tienen ninguna lucha. Hermano, yo le voy a decir algo. Esta mañana el pastor José Hernández, yo estoy en un grupo que se llama Compañeros de Oración. Nos reunimos como 40 pastores, 50. Y él es el que preside. Y el pastor José Hernández dijo, en el grupo se llama Compañeros de Oración, dijo, ¿qué hacer si de noche no podemos dormir? Pero ¿qué hacer si al despertarnos estamos preocupados? Entonces dijo, estas son las luchas de un pastor. ¿Sabes qué dijo Marco Brunet? Que le dio un ataque de pánico. Marco Brunet está lleno del Espíritu Santo. Oh, bueno, vuela. Le dio un ataque de pánico. ¿Y sabes qué? Jesucristo tuvo miedo. ¿Aló? ¿Aló? Jesucristo cuando estaba en Getsemaní tuvo miedo. Tuvo miedo, hermanos. Cuando se iba a enfrentar a la cruz, tuvo miedo. No le daba miedo a nada al Señor, pero cuando iba ese momento que iba a ser, cuando iba a quedar solo, sin el Padre, tuvo miedo. Hermano, ¿cuánto más nosotros? La Biblia dice que David lo iban a apedrear y se angustió mucho. ¿Sabes qué es angustia? Estado de intranquilidad, miedo. David tuvo miedo. ¿Usted no ha tenido miedo? ¿Cuántos temores tiene? ¿Cuántos temores tiene usted? Y yo estaba en un momento difícil. Porque es una lucha, hermano. Seguir a Cristo es un desafío. Es tremendo. Estas luchas quizás no las tenga una persona no alcanzada, pero en Cristo primero hay una batalla interior. El hombre carnal contra el hombre espiritual. ¿Sí o no? ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? ¿Sí o no? Hay una lucha interna. Y el hombre exterior, el hombre carnal, quiere imponerse. Y si nosotros no velamos y oramos y nos metemos con Dios, nos va a ganar. Si no tomamos decisiones, nos va a ganar. Entonces hay una lucha. Y necesitamos depender de Dios, necesitamos la iglesia, necesitamos palabra de Dios. Necesitamos oír la palabra. Necesitamos que alguien nos exhorte. Necesitamos que alguien nos anime. Y vino una persona y me escribió en la mañana. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, esa palabra me dio aliento. Me sostuvo.
Pero después sigue la batalla. Pablo hablaba de pelear la buena batalla de la fe. Quizás tienes problemas, pero uno de tus problemas es no descansar en Dios. No descansar en Él, en su promesa, en su palabra. Quizás sales a la calle y no has descansado en Dios. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, una canción ahí. Ajá. Aleluya, vamos, aleluya. ¿Cuántos están dormidos, hermano? ¿Qué les pasa? Gloria a Dios. Aleluya. No, esa no. Escúchenme. Uno cuando se levanta necesita un reseteo. Porque uno se levanta turuleto. Y uno necesita un reseteo. Y ese reseteo se lo va a dar el Espíritu Santo. Cuando tú entras en adoración, cuando tú entras en oración. Por eso dice, venid a mí. Y yo empiezo a adorar. Señor mi Dios. Cierro los ojos. Hermano, vengo necesitado, pero necesitado al 500%. Pidiéndole ayuda al Señor. Pidiéndole gracia. Señor, ayúdame. Mi corazón, claro, tengo que detenerme. Tengo que adorar. Quizás esa carga es por falta de adoración, por falta de entrega. Y Dios está interesado en darte un descanso, pero tienes que depender de Él. Quizás en un momento tengas una carga financiera. ¿Qué vas a hacer? Y quizás abre la nevera y ves pura agua. Bueno, gloria a Dios antes. No, mejor no digo. Pero escúchame. Por ejemplo, yo esta semana apagué la luz de la iglesia. Hermano, y cuando apago la luz, yo no quiero ver el próximo recibo. Sí, porque como está anclado al petro, entonces ese petro, que el Señor reprenda ese petro. Que el Señor lo reprenda. No es un espíritu maligno. Porque entonces se pagó 3,000. Entonces vienen 4,000. Wow. Mañana voy con el pastor Miguel a meter un reclamo en Corpolé. Es una barbaridad, mis hermanos. De 1,400 a 1,900. De 1,900 a 2,900. 2,900, 3,000. 3,000, 4,000. Entonces cuando veo eso, hermano, se me va la fe. Yo, quita eso del medio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que descansar en Dios. Y hay una promesa en Dios que está en Filipenses 4:19. Claro, esa preocupación no debería ser mía solamente, sino de la iglesia, de toda la iglesia. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una promesa. ¿Ve? Ahí hay un descanso, un reposo. Porque siempre Dios da la provisión. Uno se angustia, ¿verdad? Pero siempre viene la provisión. Siempre está el dinero.
siempre está el pan. De alguna manera u otra, Dios se las arregla para dar la provisión. Entonces, cuando estoy en ese momento, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa promesa me da descanso. Entonces se me olvida. Y me olvido de eso y sigo. Claro, mañana vamos a meter reclamo. Y oré por eso, para que tengan misericordia en el nombre de Jesús. Hay dos cosas que hacer. Filipenses 4, 6 y 7 dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿No tienes NTV? Mira como dice NTV: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Hay que hacer un cambio, dejar la preocupación por la oración. La oración es la que nos ayuda a estar sostenidos. La oración es la que hace que entremos en el descanso de Dios. Y primera de Pedro 5, 6 y 7. Así que humíllense ante el gran poder de Dios. Reina Valera. Primera de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echar toda la ansiedad. Es un desafío, mis hermanos. Echar toda la ansiedad sobre Dios. Entonces, tenemos que, por una parte, no preocuparnos por nada, que es difícil. Y la Biblia nos manda a no preocuparnos por nada. En cambio, orar. Y habla de la experimentación de la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Ese es el descanso de Dios. Hay descanso al aplicar la palabra de Dios. Por ejemplo, fíjate como dice Efesios 4, 26 y 27. Dice así: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, si estamos bravos, mis hermanos, tiene que ser hasta las 6 de la tarde. Sí. Póngase bravo, pero tenga un reloj. Y cuando vea que son las 6, empiece a orar. Que van a ser las 6 porque se va el sol. O sea, no nos acostemos enojados. Eso es un desafío, ¿verdad? No acostarse bravo. Dime si no está bravo con la esposa. Entonces se acuesta bravo. No me toque. Que Dios nos ayude, amén. No, yo me imagino que ninguna pareja se pone bravo nunca. Eso no pasa, ¿verdad? Eso no pasa, ¿verdad? No pasa. Eso no pasa, eso no. Todos estamos ya aquí santificados, ¿verdad? Todos aquí, ¿verdad? José, eso es una maravilla. Eso bueno, una bendición, amén. Ya estoy terminando. Vamos al contexto de la palabra. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es oración, es dependencia de Dios. Y hay una promesa que Él nos va a hacer descansar. Es importante esa dependencia en la promesa de Dios. O sea, cada día, mis hermanos, esto es cuestión de vida devocional. Esto es cuestión de oración,
de meditación en la palabra y estudio de la Biblia. Es una cuestión de día a día orar, meditar la palabra y estudiar la Biblia. Entonces la promesa de Dios es al que ora, al que medita la palabra y al que estudia la Biblia, que Él va a dar un descanso. Ese descanso, mis hermanos, es un descanso sobrenatural y Dios lo tiene para nosotros. Y con esto termino. Con esto termino. El viernes estuvo un grupo aquí ministrando. Los que vinieron el viernes, los servicios de jóvenes. Algunas personas mayores dicen: no, yo no voy al servicio de jóvenes porque es de jóvenes. Hermano, hay ministración. Se dice servicio de jóvenes, pero hay ministración. Y estaba el grupo ministrando y yo estaba atento porque estaba ahí adorando. Y de repente el muchacho dice: descansa en mí. Yo digo: cónchale, esa palabra es para mí. Yo tengo que descansar en Dios. Y tú también. Tú también. Tienes que aprender a entregarle las cargas al Señor. ¿Quién está llevando las cargas? ¿Tú o Dios? Yo te pregunto hoy, ¿tienes descanso? Yo te pregunto hoy, ¿tienes descanso? Te voy a decir algo. Si no tienes descanso, es porque no estás orando bien. Tienes que orar. Venid a mí. Aprender a orar. O sea, nosotros, mis hermanos, nos levantamos de la oración cuando tenemos paz. Cuando usted está orando y tenga paz, ese es el momento que tienes que dejar de orar. Amén. El altar está abierto. El altar está abierto en esta mañana. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Alabamos tu nombre, Señor. Gloria, sama, canda, lava, soja, manda, lava, calla. Señor, queremos conocer tu descanso. Señor, si hay alguien aquí que tiene una carga muy grande, yo te pido en esta hora, Señor, que conozca tu descanso, que conozca el descanso que viene de lo alto, el descanso que viene de arriba. Cuando Jesús estaba en Getsemaní y estaba angustiado, la Biblia dice que vino un ángel del cielo para fortalecerlo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en dependencia de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. En tu palabra. En tu palabra, Señor.